día, espero se encuentre bien donde quiera que nos esté escuchando. Espero que Dios le siga bendiciendo como hasta ahora lo ha estado haciendo y que Él derrame de sus bendiciones sobre usted que en esta hora, ya sea día, tarde o noche, me está escuchando. Les habla su hermano en Cristo Daniel Ruiz, quien tendrá el privilegio y bendición de estar con usted a lo largo de estas semanas enseñando y preparándonos en estas lecciones que hemos estado llevando hasta el día de hoy con el pastor Natanael Matehuala. Primero quiero decirle una cosa, hermano, antes de dar inicio a lo que nos atañe al tema del día de hoy, y es que me siento bendecido de poderle servir a nuestro Señor Jesucristo, porque déjeme le digo una cosa, si hay un privilegio en esta vida, es precisamente ese, el poderle servir a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Así que le pido a Dios que me ayude a ser práctico y didáctico con cada uno de ustedes que me están escuchando y que pueda enseñar conforme a lo que Dios quiere hablarle y que sea su Santo Espíritu el que guíe esta lección y hable lo que tenga que hablar a cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, el tema que nos trae el día de hoy es la lección número 3, la cual se llama Conociendo nuestras dos naturalezas. Aquí vamos a manejar la escritura fundamental que viene en Romanos 7, versículos 7 al 25. Y quiero leérselos, hermanos, para que esto sea la base de todo nuestro estudio el día de hoy y que Dios hable a través de su palabra. El texto dice así: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocieran la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley es a la verdad santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este pecado de muerte, de este cuerpo de muerte, perdón? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Retomando estos versículos de Romanos 7, del versículo 7 al 25, nos habla de un tema que vamos a estar tratando toda la lección del día de hoy, que es el de conocer nuestras dos naturalezas. A grandes rasgos, las dos naturalezas provienen de la naturaleza santa, la naturaleza buena, pura, que es la naturaleza divina, la naturaleza que Dios nos ha dado después de nosotros haber sido redimidos por nuestros pecados. Y la otra naturaleza es la naturaleza encaminada hacia el pecado, lo que los versículos decía, la carne, lo que estamos sometidos siempre, todos los días, a tentaciones, a pecados de carne, a caer en tentación. Estas son las dos naturalezas que nosotros el día de hoy vamos a tratar. El tema del viejo hombre y la nueva naturaleza es un tema clave en la vida cristiana. Esto es que ya que nuestro caminar diario, la palabra nos habla que constantemente tenemos que quitarnos al hombre viejo.
es decir, el hombre viejo es toda la naturaleza pecaminosa, todo aquello, hermano, que no le agrada a Dios, para ponernos un hombre nuevo, es decir, la naturaleza divina. La Biblia dice, hermano, y usa el término viejo hombre refiriéndose a la vieja naturaleza. Todo lo que éramos antes de conocer a Cristo, eso es como la Biblia lo llama, como el viejo hombre, nuestra naturaleza antes de conocerle a Él, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Todo ser humano nacido en la tierra es nacido de Adán. Como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, nos habla de cuando Dios creó al primer hombre sobre la faz de la tierra, que es Adán. Nosotros somos nacidos de Adán. Por eso la palabra dice que todo ser humano es nacido en la tierra, es hijo de Adán, teniendo la naturaleza de cometer pecado. Por lo tanto, son nacidos del pecado. El hombre es condenado a muerte no solo por el pecado original de Adán, sino porque él mismo ha pecado contra Dios, por tener en sí mismo la naturaleza adámica. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, hermano, para explicar un poco lo que es la naturaleza adámica. Nosotros somos descendientes de Adán. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nacimos de Adán, pues Adán fue el primer ser humano. Él, al momento de reproducirse de lo que Dios les comentaba, del Dios Padre, que dijo que poblará la tierra, entonces nosotros venimos de esa generación. Provenimos de Adán, porque él es el primer hombre, y de ahí descendemos nosotros. Por cuanto él pecó, al retomar un poquito lo que dice Génesis, que comió del árbol, del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios les dijo a él y a Eva que no lo comieran, ellos desobedecieron, pecaron contra Dios, y por eso fueron desterrados del huerto del Edén. Al ellos pecar, su naturaleza divina, que no estaba corrompida por el pecado, su naturaleza que era santa, pura, que no conocían lo que era todo lo que Dios aborrecía, que es el pecado, perdón, cambió. Así que esa naturaleza pasó a ser naturaleza adámica, la naturaleza del pecado, del hombre caído, que está constantemente con el pecado. Aunque nosotros no lo querramos, eso es lo que nuestra carne se satisface. Por eso la palabra de Dios en el libro de Romanos 7, capítulo 7 al 25, menciona que nosotros queremos hacer lo bueno, pero queriendo hacer lo bueno no lo hacemos, hacemos lo malo. ¿Por qué? Porque todavía mora en nosotros una de las dos naturalezas de las que estamos hablando en este tema, que es la naturaleza adámica. La palabra de Dios dice, hermano, en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, esto hace referencia a Adán, y por el pecado la muerte, la consecuencia, como dice la palabra de Dios, la consecuencia del pecado es la muerte, muerte espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, la palabra es muy clara en Romanos 5:2, dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Es clarísimo aquí el hecho de que si Adán pecó, esa naturaleza nos la heredó a nosotros, que somos descendientes de él. ¿Qué pasó cuando él pecó? El pecado fue como un virus. El virus se empezó a propagar por todo el mundo, por toda la creación. Es como, por ejemplo, hermano, usted tiene, digámoslo así, una mascota, un perro, por así decirlo, pero su perrito por una u otra cosa se enfermó de un virus, y ese virus, al momento de procrear otros perritos, contrajeron ese virus. Entonces se fue propagando de generación en generación. Así mismo pasó con Adán. Cuando Adán pecó, también nosotros fuimos hechos o fuimos partícipes de ese pecado por la naturaleza adámica que él nos heredó. Por eso dice que por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, hermano, todo aquel que se identifica con Adán muere. La palabra de Dios nos dice en Romanos 5:12 al 14, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Es decir, hermano, de allí que antes de que Jesús viniera, la muerte reinaba sobre toda la raza humana.
Estamos hablando del Antiguo Testamento. Todo lo que viene siendo antes de la vida de Jesucristo, usted lo puede encontrar en el Antiguo Testamento. Por eso dice la palabra que la muerte entró por un hombre y todavía no se conocía lo que iba a ser la resurrección, la purificación, la nueva ley. Esto es cuando Cristo vino. Por eso nos dice, de allí que antes que Jesús viniera, la muerte reinaba sobre toda la raza humana, porque había un pecado, el pecado que cometió Adán, y fuimos nosotros partícipes o fuimos contaminados o fuimos de alguna u otra forma nuestra herencia, nuestros genes ya trae un pecado, porque por él entró el pecado. El hombre era débil, hermano, y no tenía esperanza en Adán para salvarse, porque Adán no era Dios, no era el Mesías. Adán fue la creación de Dios Padre, el cual dijo que hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Al postrarse Adán ante el enemigo, esto es ante Satanás, cometió la más alta traición en contra de Dios, su creador, y cedió su autoridad divina a la serpiente. Recordando, hermanos, que Satanás inicia en la Biblia siendo una serpiente, que fue el que engañó a Eva. Se acerca con ella y le dice que si comía de ese árbol que Dios le prohibió, era porque iban a ser semejantes a Dios. Y Eva fue engañada por esta serpiente que representa Satanás. Por eso, cuando ella pecó, le dio a su esposo, en ese entonces que era Adán, le dio también del fruto. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Cometió la más alta traición en contra de Dios y cedió la autoridad divina que Dios le había dado a él a la serpiente, porque el pecado ya había entrado en él. La caída resultó en muerte espiritual y separación de Dios. Esto es muy grave, hermano. Cuando nosotros cometemos algún tipo de pecado, nuestra consecuencia es la separación de Dios. En donde está Dios no puede habitar la impureza, no puede habitar el pecado. ¿Qué es lo que ocurre? Primero nos viene una muerte espiritual y posteriormente hay una separación de Dios. No podemos tener un contacto directo con Dios en oración. ¿Por qué? Porque tenemos muerte espiritual. Es decir, el pecado que está en nosotros no nos permite de alguna forma estar con el Padre. La mente del hombre también fue afectada. Se convirtió en perversa y malvada. Su cuerpo físico se hizo mortal, o sea, que estuvo sujeta a la muerte. Usted no sé si haya visto, hermano, los tiempos de hoy en día, que usted dice, ve las noticias y quizá ve alguna hombre mata a su esposa, pero lo hace con mucha hazaña, o la corta en pedazos, o las violaciones que cada vez se ven más perversas. O sea, la raza humana cada vez cae en más perversión. ¿Por qué? Porque este pecado que desde Adán hemos estado arrastrando ha ido, por así decirlo, perdónenme el término si lo utilizo un poco muy científico, ha ido mutando, ha ido evolucionando y ha habido otras formas en las que las personas, los hombres, han ido pervirtiéndose más. Y por eso todos los actos que usted ve hoy en día en las noticias o en los periódicos o en algún otro medio de comunicación, o quizá le toque verlo con un vecino y usted dice, es que ¿cómo es posible que un hombre haga esto? Es por eso, porque la naturaleza se convirtió en perversa y malvada. Su cuerpo físico se hizo mortal, o sea, sujeto a la muerte. Es decir, hermano, que fuera de Cristo moramos en oscuridad, sin esperanza y bajo el poder de Satanás. El poder de Satanás, hermanos, es todo aquello que es tinieblas, todo impuro, todo lo malo, todo lo perverso, toda la porquería. Entonces, cuando estamos fuera de Cristo nosotros, lo único que mora en nosotros es desesperanza. No tenemos esperanza y estamos bajo el poder de Satanás. Ahora, hermano, Adán tomó la naturaleza de su nuevo padre espiritual. Ya su padre espiritual ya no fue Dios, el que lo creó. Ahora fue el diablo. ¿Por qué? Porque él pecó y cuando él pecó dejó de ser santo y puro y pasó a ser perverso. Es decir, el padre de toda perversidad es el diablo. Hasta aquí, hermanos, estamos viendo y empezando a conocer cuáles son las dos naturalezas y por qué se origina cada una de ellas. La naturaleza santa es la naturaleza con la cual Adán fue creado, a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Se corrompió y tomó la segunda naturaleza, que es la naturaleza del diablo, la naturaleza perversa.
Por lo tanto, cuando Adán tomó la naturaleza de su nuevo padre espiritual, la vieja naturaleza no es solamente una referencia a la naturaleza adámica, como algunos creen, hermano, sino que es realmente la naturaleza satánica. Cuando hablamos de naturaleza adámica, muchos creen que es una naturaleza que se puede quitar, pero no es así, hermano. Es una naturaleza satánica que está de constante al pecado, que está de constante a la perversión, a todo lo malo, a todo lo impuro. La naturaleza de Satanás es muerte. Fíjese, incluso Jesús dijo, son nacidos de su padre el diablo. Esto usted lo puede checar en Juan 8:37 al 44. El hombre peca porque es un pecador. ¿Y por qué es un pecador? Porque él adoptó la nueva naturaleza, que es la naturaleza satánica. Perdón. Desde el momento en el que el hombre está en constante al pecado, póngale nombre al pecado que usted quiera, hermano, pornografía, mentira, lascivia, hechicería, brujería, demás, es una naturaleza satánica. El padre es Satán, Satanás. Nosotros dejamos de ser espirituales, santos, puros, cuando nosotros nos alejamos de esa naturaleza que Dios nos provee, que Dios nos llama todos los días. Ahora, los hombres no son pecadores porque pecan. Las acciones del hombre son el resultado de su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que las acciones del hombre son el resultado de su naturaleza. La palabra de Dios nos habla en 1 de Juan 3, 8 al 9, y dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, hermano, que si usted hace acciones santas, puras, es decir, que si usted obedece los mandamientos de Dios, que amen a sus semejantes, que honren a su padre y a su madre, que no maten, que no roben, que no mientan, si nuestras acciones están de constante a los mandamientos de Dios, las acciones del hombre son el resultado de su naturaleza. Haciendo las acciones que anteriormente mencioné, pues nuestra naturaleza que vamos a estar nosotros alimentando, por así decirlo, es la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros empezamos a pecar y de constante a estar en la perversidad y en todo aquello de lo satánico? Pues sí, hermano, la naturaleza que va a estar en nosotros va a ser la satánica. Esto es clave. Las acciones del hombre son el resultado de su naturaleza. Por eso también la palabra de Dios dice, hermano, que por sus frutos los conoceréis. Mucha gente les puede decir, hermano, es que yo oro, yo ayuno, yo estoy leyendo la palabra, pero ¿qué es lo que pasa con su acción? Él no parece que se esté llenando de Dios en oración, que se esté instruyendo en la palabra de Dios. Al contrario, hasta pareciese que no, lo hace, pero lo hace con saña. Yo digo que oro, pero trato mal a mi familia, me salgo a la calle y empiezo a maldecir a la gente, me peleo con todo el mundo, con mi jefe. Es decir, hermano, las acciones que nosotros hagamos hacia el exterior con la gente va a revelar la naturaleza de la cual mora en nosotros. Siguiendo con esto de la vieja naturaleza, quiero decirle algo muy importante. La vieja naturaleza mantuvo al hombre en cautiverio de pecado y sujeto a Satanás. Es decir, hermano, el hombre parecía estar cautivo. Pablo, en Romanos 7, 14 al 25, dice que por causa de la vieja naturaleza en él, o sea, en Pablo, el bien que él quería hacer no lo podía hacer, y que el mal que no quería hacer, eso hacía. ¿Cuántas veces le ha pasado, hermano, que es un ejemplo, y ahorita lo quiero aterrizar espiritualmente? ¿Cuántos cuando inicia el año nuevo no se pone un propósito de año nuevo? No sé, que quiera bajar de peso y dice, pues me voy al gimnasio. Y empieza y quiere hacerlo. O dice, este año voy a leer la palabra, pero ¿qué es lo que pasa? Llega a un punto en el que ya se olvida de leer la palabra, ya se olvida del compromiso que había hecho. ¿Por qué? Porque nuestra vieja naturaleza todavía está en nosotros. Nosotros queremos hacer el bien, pero no podemos hacerlo, ya que el mal
Es decir, lo que nosotros que no queremos hacer lo hacemos. A mí me pasaba mucho, hermanos, antes de que yo no quería decir algo y lo decía, y cuando lo decía lastimaba a una persona. Es decir, que ya después de que yo lo decía, me ponía a pensar, ¿por qué lo dije? Si realmente no lo quería decir. Es por eso, porque el mal que no queremos hacer, eso hacemos, porque la naturaleza satánica todavía mora en nosotros. Fíjese, y en el verso 24 clama en desesperación, es decir, Pablo dice, soy un miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Él reconoce que aunque nosotros podamos leer en la palabra que el apóstol Pablo fue un hombre muy utilizado, muy lleno de Dios, que el hombre que trastornó a medio mundo, que predicó y llevó el evangelio hasta los lugares más que nosotros ni siquiera nos imaginamos que lo pudiese llevar, él lo clamaba en el versículo 24 diciendo, soy un miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? En respuesta a su propia pregunta, él, el apóstol Pablo, firmemente declara, doy gracias a Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. El hombre no puede obedecer a Dios sin recibir una nueva naturaleza. La vieja naturaleza nos mantiene en constante derrota y esclavizado a la injusticia. Es decir, hermano, que si nosotros queremos obedecer primeramente a Dios, a sus ordenanzas, a sus mandamientos, necesitamos una nueva naturaleza. Nosotros no podemos obedecer a Dios estando en rebeldía, estando en pecado, estando en la naturaleza satánica. ¿Por qué? Porque estamos en constante derrota y estamos esclavizados a la injusticia o a algún pecado. ¿Cómo podremos servirle al Dios vivo, al Dios santo, del cual la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor? Vamos a servirle. Es imposible, hermano, nosotros poderle obedecer a Dios sin recibir una nueva naturaleza, porque vamos a estar de constante al pecado, porque estamos esclavizados a esa naturaleza satánica. ¿Cómo podemos definir la condición del viejo hombre, hermano? Se estará preguntando quizá. Bueno, déjenme le explico ahora cómo podemos definir esta condición. La carne, que es definido así a grandes rasgos como la naturaleza pecaminosa, siempre va a atraer la atención de los demonios. Los demonios, hermano, al penetrar o infectar al ser humano, residen y operan en el viejo hombre, la carne. Los demonios refuerzan al viejo hombre en su oposición a Dios. Fíjese, hermano, qué interesante que dice que la carne, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, siempre va a atraer la atención de los demonios. Es decir, que mientras nosotros estemos pecando, vamos a estar abriendo puertas, hermano. Vamos a dar entrada a más demonios. Si nosotros ya teníamos un demonio porque le abrimos la puerta al pecado por medio de la brujería, de la hechicería, por mencionar solamente algunos ejemplos, vamos a atraer a más demonios para que operen en nuestro cuerpo. Es decir, si usted está en la naturaleza pecaminosa, en la naturaleza satánica, Satanás no se va a preocupar por usted, hermano. ¿Por qué? Porque él va a decir, pues él está de mi lado. ¿Ya para qué me preocupo por él? Sé que él no va a predicar la palabra de Dios. Sé que él no va a ganar almas para Dios. ¿Por qué? Incluso llegan más demonios al cuerpo de esta persona, lo invaden, porque lo están infectando. Él ya estaba infectado. Es como usted, hermano, cuando está enfermo, empieza quizá con un resfriado común, pero ¿qué es lo que pasa cuando no se lo atiende ese resfriado común? Empeora. Ese resfriado pasó a ser ya una infección, quizá en su garganta o quizá ya en su nariz. ¿Por qué? Porque no se atendió. Lo mismo pasa con la vida espiritual, hermano. Cuando usted no se atiende, si sabe que está enfermo espiritualmente, hablando de que está en la naturaleza satánica, necesitamos sacar esos demonios. Necesitamos quitar esa naturaleza satánica para que podamos obedecer primeramente a Dios. Ya que si nosotros no nos despojamos de esta naturaleza, nos vamos a infectar de más demonios y va a ser más difícil poder dejar esta naturaleza pecaminosa, lo que es la carne. Ahora, creemos firmemente que para que el cristiano pueda por el Espíritu mortificar, la palabra mortificar, hermano, viene significa así a grandes rasgos, morir en vida o sujetar la carne, lo que dice Romanos 8:13, es preciso
que él primero sea liberado de demonios, pasar por un proceso de liberación. Usted dice, ¿el cristiano puede estar infectado de demonios o se puede endemoniar? Sí, hermano, los cristianos también se pueden endemoniar. No porque seamos cristianos estamos exentos de que un demonio pueda entrar a nuestro cuerpo y podamos infectarnos y volver a la naturaleza pecaminosa. Necesitamos, hermano, mortificar, sujetar la carne de todos los deseos que al diario tenemos, porque las tentaciones están a la vuelta de la esquina. Pero para empezar, para poder librarnos de esta naturaleza satánica del viejo hombre, es preciso, hermano, que primero seamos liberados de demonios. Necesitamos un proceso de liberación, es decir, que los demonios salgan de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sea purificado por Dios y que ahora sí, con un cuerpo ya santificado, con un cuerpo ya libre de demonios, podamos empezar una nueva naturaleza. Todo ser humano por nacimiento físico recibe de sus antepasados una naturaleza humana inclinada al pecado. El hombre es pecador desde el momento que es concebido en el vientre de su madre. Y la palabra de Dios, hermano, lo dice muy claro en el Salmo 51, verso 5, y dice así el rey David: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, lo que mencionaba anteriormente, de nacimiento físico recibimos de nuestros antepasados una naturaleza inclinada al pecado. Volviendo al ejemplo de la naturaleza adámica, por cuanto él pecó, todos nacimos y fuimos formados en pecado. Nosotros no tenemos la certeza, hermano, de quiénes fueron en realidad o en su totalidad todo nuestro árbol genealógico. No sabemos, por así decirlo, 10 generaciones atrás de nosotros, no sabemos qué fue lo que hicieron nuestros antepasados. Si estuvieron metidos en pecados de hechicería, de brujería, de idolatría, de alcoholismo, de drogadicción, de fornicación, etc., etc. Entonces, por eso mismo que nosotros no sabemos los pecados de nuestros antepasados, nosotros ya traemos esa naturaleza pecaminosa. Y por eso nosotros a veces pecamos y no podemos salir de un pecado, porque nosotros ya estamos esclavizados a la naturaleza pecaminosa. Es por eso, hermano, que necesitamos un proceso de liberación, mortificar o sujetar la carne. Ahora, hermano, la naturaleza pecaminosa la transmite el Padre en el momento de la concepción. Dios evitó que su Hijo Jesucristo tuviese una naturaleza pecaminosa por medio del milagro del nacimiento virginal. Es decir, que si él hubiera tenido un padre humano, es decir, en este caso José, hubiera heredado una naturaleza pecaminosa igual que nosotros. Para eso fue absolutamente necesario que él naciera por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar, hermanos, en Lucas 1:35, para que pudiese ser el sacrificio perfecto por el pecado. Con razón, Cristo pudo afirmar que viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada de mí. Aquí Cristo se refería, cuando dice que viene el príncipe de este mundo, se refiere a Satanás. Por eso dice que no tiene nada en él. ¿Por qué? Porque él desde su nacimiento fue un nacimiento diferente. No fue un nacimiento como nosotros hoy en día lo hacemos, cuando un espermatozoide fecunda a un óvulo. El nacimiento de Jesucristo no fue así, hermano, fue por obra del Espíritu Santo. Incluso muchos teólogos dicen que cuando estaba dentro del vientre de María, que fue su madre, él estaba cubierto por algo especial. Él no se alimentaba por el cordón umbilical de María. ¿Por qué? Porque él no se contaminó absolutamente de nada de la naturaleza humana. Él venía con la naturaleza divina. Por eso fue que el nacimiento de Jesucristo fue naturaleza divina. No tiene nada de él el príncipe de este mundo. Por eso lo dice Jesucristo en Lucas 1:35. Viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Eso también lo podemos encontrar en Juan 14:30. La palabra de Dios, hermanos, dice en Romanos 7:23 y 8:2.
En la carne, el viejo hombre opera la ley del pecado y de la muerte, y en el espíritu, el nuevo hombre opera la ley de vida de Cristo Jesús. Es decir, hermano, la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Ya no hay nada de la naturaleza satánica en nosotros, sino que es una naturaleza ya santificada, purificada y justificada por Dios. Por eso dice que la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús nos da vida, hermano. Está en el Espíritu, tener la naturaleza divina. El viejo hombre está totalmente viciado, es como estar ciclado, lo dice Efesios 4:22. Lo que quiere decir es que es un ser corrompido, maleado, pervertido o degenerado, que no puede ser reformado. Ahora, ¿qué significa, hermano, la palabra reforma para poder entender un poco esto de lo del hombre que está viciado? Reforma significa mejorar o corregir la conducta viciosa o perversa de una persona, haciendo que abandone hábitos o comportamientos censurables. Otro derivado de reformado es regenerado, que significa dar nuevo ser a una cosa que se degeneró, mejorarla o restablecerla, como lo intentan hacer algunas religiones o instituciones benevolentes. Ahora, hermano, ¿cómo debemos de tratar al viejo hombre? Primero, el viejo hombre no tiene salvación, sino tiene que ser despojado, hermano. Aquí no es de que quiero, que no tengo la intención, pero no puedo. No, hermano. Tiene que ser quitado, desposeer mediante un acto violento que significa despojar. Esto es lo que significa ser despojado. Tenemos que quitarlo, hermano, de nosotros. No hay de otra. No es como que, ay, no tengo ganas, siento que no puedo, pero quiero. No, hermano. Tiene que ser quitado. Tiene que ser mortificado. Mortificar significa privar de vitalidad alguna parte del cuerpo, atormentar o molestar mucho a alguien física o moralmente. Tenemos que amortiguarlo, es decir, hacer menos intenso o violento un ruido o un golpe. Tenemos que subyugarlo y tenemos que crucificarlo. Hermano, el creyente tiene que identificarse con la muerte de Jesucristo. ¿Cuál fue la muerte de Jesucristo? Fue muerte de cruz, crucificado, reconociendo que cuando Cristo murió, es decir, en esa cruz, Él vino a traernos salvación. Él vino a derrotar el pecado. Él vino a clavar la vieja naturaleza. Él fue el ejemplo claro de que se pudo mortificar el pecado. Él se pudo sujetar a la voluntad de su Padre. Él pudo decirle no al pecado. Por cuanto Él pudo, Él nos ayuda, hermano, a que podamos nosotros mortificar, subyugar, que podamos crucificar toda esa vieja naturaleza, despojarla, para así poder nosotros tener una nueva naturaleza, que es la naturaleza en el Espíritu. Necesitamos, hermanos, pensar o considerar que nuestro viejo hombre está realmente muerto al pecado. Necesitamos creerlo, que nuestro viejo hombre ya no está sobre nosotros, que ya no se enseñorea de nuestras decisiones o de todas las acciones que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos mortificado, porque nuestra nueva naturaleza nos hace creer más en que día a día podemos mortificar aquella carne que nos tuvo en algún tiempo, hermanos, como esclavo. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Hemos dejado así, hermano, la vieja naturaleza. Hemos adquirido o estamos en proceso de adquirir una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina. Fíjese, hermano, el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, una de las soluciones para crucificar la carne, para mortificarla, es día a día crucificarla. Es la solución para la carne. No hay de otra, hermano. Es la única solución que podemos nosotros
ejecutar para la carne la crucifixión. Y la otra solución para la infección demoníaca, que es lo del espíritu, es la liberación. Son dos actos diferentes, hermano. Uno es físico y el otro es espiritual. El físico es crucificar dicha carne, dicha tentación, dicho pecado, todo lo que nos asedia, todo lo malo. Y la solución para poder estar en la nueva naturaleza de la infección demoníaca es la liberación. Necesitamos liberación constante. Si sentimos que estamos abriendo una puerta a un demonio, necesitamos liberación, porque si no vamos a volver, hermano, a la vieja naturaleza, y de nada habrá sido o servido todo aquello que hicimos en un inicio para poder acercarnos más a la naturaleza espiritual, a lo que es la naturaleza divina. Ya teniendo un poco más de conocimiento, hermano, de lo que es las dos naturalezas de las que hemos estado hablando hasta ahorita en estos casi 36 minutos, ahora quiero hablarle de 4 clases de hombres que el apóstol Pablo nos dice en la palabra de Dios. Quiero resumirlos y explicarlos a detalle para que usted tenga un conocimiento más vasto. Las 4 clases de hombres es, número 1, naturaleza, natural o animal. Número 2, carnal. Número 3, espiritual. Y número 4, perfecto. Vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos y espero ser claro y que todo quede perfectamente entendible, ya que esto es importante, hermano, para que usted también, para que podamos medir y podamos autoanalizarnos en cuál de estas clases de hombre estamos nosotros. La primera, que es el hombre natural o animal. La palabra de Dios dice, hermanos, en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. El hombre natural o animal, hermano, en pocas palabras, es el inconverso, en quien la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa, ejerce un dominio absoluto. Es todo aquel hombre que no tiene ningún conocimiento de quién es Dios, de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que Dios aborrece. Esto es el hombre natural o animal. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la gente que dice que el cristiano o la gente que cree en Dios está loca, que escucha voces, que ve cosas? ¿Por qué? Porque eso es el hombre natural o animal, hermano, es el inconverso, en quien la carne ejerce un dominio absoluto y no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura. Este es el hombre natural. Es algo muy sencillo, hermano. Es el hombre totalmente inconverso, en quien la carne ejerce un dominio absoluto. El segundo hombre de que nos está hablando Pablo es el hombre carnal. La palabra de Dios nos dice, hermanos, 1 Corintios 3, 1, 3 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esta es una pregunta que hace el apóstol Pablo. Es decir, hermano, el hombre carnal es el creyente en quien la carne todavía ejerce cierto predominio. En el hombre carnal se libra continuamente una batalla entre la carne y el espíritu. O sea, el hombre carnal, hermano, es aquel que ya va conociendo de Dios, pero que todavía la carne ejerce cierto predominio. Por eso la palabra de Dios nos habla el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Corinto, ¿por qué aún sois carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Estas son 3 cosas que la carne todavía opera sobre nosotros, si tenemos celos, contiendas o alguna disensión. Por eso dice que todavía son carnales, porque en el hombre carnal
se libra continuamente una batalla entre la carne y el espíritu. Todavía no hay algún ganador, por así decirlo, si es la carne o el espíritu. El tercer hombre, hermano, es el hombre espiritual. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en 1 Corintios 2:15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El creyente en quien el espíritu, el regenerado, fortalecido por el Espíritu Santo, ha sujetado la carne y ha tomado control de la vida del creyente en Cristo Jesús. Es decir, que ya alcanzó un cierto grado de madurez espiritual. Ya la carne no lo enseñorea. Ya no hay una batalla constante entre la carne y el espíritu. El hombre espiritual ya tomó control de esa carnalidad, por así decirlo, que ahora está más fortalecido por el Espíritu Santo, que cuando va a pecar puede decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque ya alcanzó cierto grado de madurez, pero todavía no lo ha alcanzado todo. Por eso todavía estamos hablando del hombre espiritual. Y vamos a hablar del último hombre, hermano, que es el hombre perfecto. El hombre perfecto, hermano, lo refiere la Biblia en Efesios 4:12 y dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, es el creyente que ha alcanzado la madurez espiritual y en quien la imagen de Jesucristo ha sido plenamente reproducida. Es decir, hermano, ya el creyente, el hombre perfecto, alcanzó la madurez espiritual en su totalidad. Y ahora sí, él puede reproducir el carácter de Cristo en otros, haciendo discípulos. ¿Por qué? Porque ya alcanzó ese grado de poder decir, ya conozco a Cristo, yo sé lo que es bueno y lo que es malo, y puedo decir no al pecado. Yo ya puedo reproducir la imagen de Jesucristo plenamente en otros, de enseñarles quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un caminar por el Espíritu. El hombre perfecto, su vida está encaminada y guiada por el Espíritu Santo, ya que hay una total dependencia del hombre hacia el Espíritu Santo y hacia Dios en toda y cada una de su guianza diaria. Ya sabiendo, hermano, estos cuatro hombres que habla Pablo, ahora quiero decirle una cosa. ¿Cuál es la condición de un viejo hombre? Según Efesios 4:17 al 21, el estado del hombre que camina en la vieja naturaleza es andar en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo más adelante, hermano, nos aclara el estado del viejo hombre en Efesios 2:1 al 3 y en Colosenses 3:5 al 1. Ahora, ¿qué es la nueva naturaleza? El hombre nuevo se le llama espíritu. Tenemos la nueva naturaleza, hermanos. Ya no tenemos nada, ni un vestigio de la vieja naturaleza. Ahora al hombre se le llama espíritu. En numerosos pasajes bíblicos, pero especialmente en Romanos 8:1 al 14, usted va a ver que al nuevo hombre se le llama espíritu. El hombre nuevo es la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 lo dice, implantada en nuestro espíritu cuando nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento, hermanos, representa al morir a nuestra vieja naturaleza, a la naturaleza de nacimiento física, que es la satánica. Morimos a esta y tenemos un nuevo nacimiento que es la vida en el espíritu. Por eso es implantada en nuestro espíritu cuando nacemos de nuevo la naturaleza divina. El espíritu regenerado es una criatura divina. Esto lo dice Efesios 4:24 y 2 de Corintios 5:17. Somos una criatura divina, santa desde su creación. El nuevo hombre no puede pecar. Ojo, hermanos, no puede pecar, pero va a pecar de alguna u otra forma.
Es decir, que nuestra vida no debe de estar en constante al pecado. Si ya sabemos lo que es malo para Dios, por ejemplo, mentir, no vamos a estar de constante mintiendo. Por eso nos dice que el hombre nuevo no puede pecar. Va a pecar, sí, pero ciertamente su vida no va a estar inclinada hacia el pecado. Al hombre nuevo también se le llama hombre interior. Esto lo dice Romanos 7:22 y Efesios 3:16. Y hombre del corazón. Primera de Pedro 4:4. Es decir, hermano, al nacer de nuevo, nuestro espíritu que estaba muerto en pecado y en delitos, viene a ser vivificado por el espíritu. Por eso nuestra vida ahora es una vida en el espíritu, no en la carne. Ahora nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Lo dice la palabra de Dios en Efesios 2:22, que nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. Desde allí el Espíritu Santo extiende su influencia a todo nuestro ser, vivificando el cuerpo, renovando la mente, purificando el corazón y sujetando o cautivando la voluntad a la obediencia de Cristo. Esto es lo que pasa a ser el Espíritu Santo cuando nosotros tenemos una vida en el Espíritu, hermano. Vivificamos el cuerpo, renovamos la mente, purificamos el corazón y sujetamos o cautivamos la voluntad a la obediencia de Cristo. Es decir, hermano, el hombre nuevo al nacer es como un niño recién nacido que requiere cuidados especiales en su alimento, ejercicio, para que pueda crecer, desarrollar y madurar. Y adivine qué, hermano, ¿quién es el que nos va a dar ese crecimiento, desarrollo y maduración? Sí, el Espíritu Santo nos va a guiar a través del Padre para que podamos alcanzar este nivel de madurez. Un niño que no crece se estanca en su desarrollo y se convierte en un creyente carnal, que poco se diferencia del hombre natural. Acuérdense que el hombre carnal había siempre una constante lucha entre el espíritu y la carne. Por eso dice que poco se diferencia del natural o el animal, que es el inconverso total. Prácticamente no hay mucha diferencia, hermano, entre el hombre natural o el carnal. El natural, la única diferencia marcada que tiene es que es un inconverso totalmente, pero el hombre carnal es el que poco a poco va conociendo, pero todavía constantemente está librando una batalla entre el espíritu y la carne. De esta guerra, por así decirlo, que libra el hombre carnal, la guerra interna, que viene siendo la carne versus el espíritu o el viejo hombre versus el hombre nuevo, se libra principalmente en el alma o la mente. La mente, hermano, es el campo de batalla de toda persona, porque constantemente en la mente podemos maquinar la maldad o podemos purificarnos para santidad. Esta batalla es ilustrada por la lucha que había dentro de Rebeca, o sea, la esposa de Isaac, por los gemelos, Esaú y Jacob, que se estaban gestando en su matriz. Génesis 25:22 dice, y los hijos se combatían dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Había una lucha, hermanos, dentro de Rebeca por los gemelos que iba a tener. Esto está representado a la carne contra el espíritu o el viejo hombre contra el nuevo. Esta batalla solo puede ser resuelta satisfactoriamente con el poder del Espíritu Santo que recibimos cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Lo del bautizo del Espíritu Santo, hermanos, lo podemos encontrar en el libro de Hechos 1, 5 y 8 y en Lucas 24 y 49. De allí se deriva, hermano, la necesidad e importancia de recibir al Espíritu Santo para poder vivir una vida victoriosa sobre la carne, sobre el mundo y sobre el diablo, los tres enemigos principales del creyente en Cristo. Cuando una persona acepta a Jesús, él recibe una nueva naturaleza, la cual es la naturaleza de Dios. Él, es decir, hermano, cuando recibimos a Dios nosotros nos convertimos en una nueva creación de Cristo, algo que no existía anteriormente porque somos nacidos de Dios. Ahora, no solo somos perdonados de nuestros pecados, somos justificados por la justicia de Dios en Cristo Jesús.
Somos nacidos de nuevo para hacer el bien y no el mal. Ahora nos identificamos con Jesús y ya no con Adán, que es lo que le estaba mencionando anteriormente. Somos libres de la autoridad de las tinieblas y somos trasladados al reino del Hijo amado de Dios. Esto lo dice Colosenses 1:13. Ahora, hermano, quiero hablarle de los resultados de la nueva naturaleza, de esta naturaleza que es la naturaleza divina. El diablo no tiene poder sobre usted, o sea, el diablo no tiene poder sobre el creyente porque ahora Jesús es el Señor de su vida. No hay demonios que puedan seguir contaminando e infectando su cuerpo y que atraigan otros demonios. ¿Por qué? Porque el que ahora enseñorea nuestra vida es Cristo Jesús. La autoridad que Dios le dio a Adán antes de la caída es ahora totalmente restaurada y el cristiano tiene la habilidad en él de vivir como Cristo vivió, como todo un vencedor. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, hermano, porque ahora domina el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Debido a que la presencia del Espíritu Santo mora en nosotros, ahora somos capaces de complacer a Dios haciendo su voluntad y de llevar fruto, hermano. Es decir, que la maldición de la caída es removida y toda bendición de obediencia pertenece al creyente. Podemos llevar frutos, hermanos, ahora sí, porque tenemos la nueva naturaleza. Ya no somos desobedientes a Dios, ya no lo desobedecemos. Ahora le obedecemos, ¿por qué? Porque ya mortificamos, ya subyugamos, ya quitamos toda aquella naturaleza que era del diablo para poder así ser hijos de Dios y poder obedecerle a Él y poder llevar fruto. Ahora, hermano, de haber sido llamado o de haber sido esclavos del pecado, ahora somos levantados al estatus de hijo de Dios, obteniendo toda bendición espiritual. ¿Por qué? Porque ya no somos más esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos de Dios, tenemos todas las bendiciones espirituales de nuestro Padre. Caminamos en salud divina, tenemos acceso al trono de Dios en cualquier momento, obtenemos la mente de Cristo y la paz de Dios reina en nuestro corazón. Tenemos la vida de Dios fluyendo en nosotros y una herencia esperando en gloria. Imagínense, hermano, estos beneficios que tenemos al ser llamados hijos de Dios. ¿Por cuánto no nosotros vamos a santificarnos día a día si estamos esperando tal galardones, hermano, teniendo este estatus de hijos de Dios? Ahora, al identificarnos con Adán, es identificarnos con destrucción y muerte. Juan 10:10 lo dice. El identificarse con Jesús es identificarse con la vida. El cristiano se identifica con Cristo, quien lo ha restaurado a la imagen de Dios que fue perdida en Adán. Esta es nuestra identificación, es decir, el gran intercambio. Jesús murió para darnos vida. Él se hizo pecado con nuestra pecaminosidad para hacernos justos con su justicia. Él se hizo débil para hacernos fuertes. Él sufrió nuestra vergüenza para darnos gloria. Él fue al infierno para llevarnos al cielo. Él fue condenado para justificarnos y darnos libertad. Él llevó nuestras enfermedades para darnos sanidad y que vivamos en salud divina. Fue expulsado de la presencia de Dios para que nosotros pudiésemos ser bienvenidos ahí. Estas hermanos, son nuestras credenciales, por así decirlos, por el gran intercambio de que ahora ya no somos esclavos del pecado, de la naturaleza pecaminosa, de que ahora somos hijos de Dios. Tenemos estas identificaciones del gran intercambio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, con estas credenciales anteriormente mencionadas, usted dirá, ¿cómo caminamos en esta nueva naturaleza? Y déjeme le explico. Aunque un cristiano haya recibido una nueva naturaleza en Cristo Jesús, él tiene que escoger diariamente caminar en el nuevo hombre en vez del viejo. Todos los días, hermanos, tomamos decisiones y todos los días va a ser esa decisión la que nosotros vamos a tomar. Caminar en la nueva naturaleza, decir no al pecado, decir no al viejo hombre, a la naturaleza demoníaca, a la naturaleza perversa. Todos los días tenemos que escoger el caminar
como Cristo anduvo? Esa es una pregunta que podemos hacernos siempre, hermanos. Ante tal situación, ¿qué haría el Señor Jesucristo? ¿Cómo respondería Cristo? ¿Qué diría? ¿Cómo actuaría bajo tal situación? Él ahora posee, hermano, la habilidad de caminar en Cristo. La nueva naturaleza nos da eso. Sin embargo, la elección aún le pertenece si lo quiere hacer o no. Es el libre albedrío, hermano. Dios nos da ese privilegio, por así decirlo. Puede ser un privilegio o puede ser una maldición. Muchos lo ven así, porque dicen, pues es que el libre albedrío, a veces no sabemos lo que es malo y lo que es bueno, y pues estamos tomando una decisión. Sí, precisamente es por eso que nosotros podemos elegir día con día hacia qué lado encaminarnos. Él puede escoger caminar en la carne y no dar fruto para Dios. Si esta es su elección, funcionará como un cristiano carnal, siendo dominado por su vieja naturaleza. Es decir, hermano, estará sujeto al diablo y a la larga, éste lo volverá a esclavizar en pecado. Todo lo que usted hizo para liberarse de los demonios, para mortificar la carne y demás, habrá sido en vano, hermano. Porque todo lo que usted hizo lo va a perder si usted decide escoger caminar en la carne y no dar fruto para Dios. Pero le tengo una buena noticia, hermano. Sin embargo, si su elección es rendirse al Espíritu Santo y no a la carne, entonces complacerá a Dios y gozará de vida abundante. La elección pertenece a cada individuo creyente de crucificar la carne con sus pasiones y caminar en el Espíritu Santo como un hombre nuevo en Cristo, completamente vivo para Dios y muerto al pecado. Muerto al pecado, hermano, es decir, que el pecado ya no reina sobre nuestra vida, ya no somos tentados por el pecado, que ya podemos enfrentarlo y vencerlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo está en nosotros. Amén. Esto lo dice Gálatas 5, 16 al 25. Ahora, hermano, ¿cómo podemos fortalecer esta nueva naturaleza? Para caminar victoriosamente en la nueva naturaleza, tenemos que renovar nuestra mente y crucificar la carne, vistiéndonos de la imagen completa de Dios, como lo dice Colosenses 3, 5 al 10. Nosotros, hermanos, somos un ser tripartito, es decir, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Esto lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Tripartito, hermano, es una palabra que quiere decir tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El trino Dios lo hizo a su imagen en el huerto del Edén, pero esa imagen se perdió luego de la caída, es decir, luego de que Adán pecó. Todo el ser del hombre fue afectado, sus tres partes, su espíritu, su alma y su cuerpo, hermano. Sin embargo, cuando el hombre es nacido de nuevo, su espíritu es regenerado, recreado. Una nueva criatura es formada en él. El alma tiene que ser renovada y la carne, hermano, tiene que ser crucificada. Si su alma, que representa su mente, no es renovada, el creyente, o sea usted, nosotros, yo, constantemente caeremos en pecado y cumpliremos los deseos de la carne. Cuando el alma es renovada, se unirá a las fuerzas del Espíritu, logrando una completa sumisión a la carne. Es decir, la carne nos hará los mandados, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos estará guiando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Debemos renovar nuestra mente. Lo primero que un cristiano necesita hacer para fortalecer la nueva naturaleza es renovar nuestra mente. Romanos 12:2 nos dice: por medio de la palabra de Dios, él tiene que pensar como Dios piensa para ser un vencedor. Nosotros, hermanos, tenemos que estar pensando constantemente como Dios pensaría. Así estamos nosotros renovando nuestra mente día con día. También tenemos que crucificar la carne. Gálatas 2:20 lo dice. Lo segundo que tiene que hacer para fortalecer la naturaleza nueva es crucificar la carne y todos sus deseos. No uno, ni poquitos, ni algunos. Todos los deseos de la carne para poder caminar en el Espíritu. Es decir, hermanos, tenemos que permitir que el Espíritu Santo tome control de toda nuestra vida. Si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo tomar absoluto control de nuestra vida, no vamos a mortificar la vieja naturaleza, hermanos.
Tenemos que rendirnos completamente a lo que Dios quiere para nosotros, dejándole todo el control de nuestra vida, porque Él es Dios, hermano, y Él sabe lo que es bueno para nosotros. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Luego, el tercero que tenemos que hacer para fortalecer esta nueva naturaleza es asegurarnos de vestirnos con Cristo. El Señor tiene que convertirse en el centro de toda actividad, hermano, y decisión de tomarse. Él tiene que ser el primer lugar en todas las cosas que hagamos y en todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar. Tiene que haber un deseo en ser exactamente a Jesús. Por lo tanto, en cada situación tendríamos que preguntarnos lo siguiente, hermanos. ¿Qué haría Jesús en este momento o situación? Si usted está atravesando alguna situación en este momento, hermanos, si usted está tratando o meditando el tomar alguna decisión, o si usted no sabe qué hacer por temor a lo que pueda pasar, hágase esta pregunta, hermano. ¿Qué haría Jesús en este momento o situación? Yo oro, hermano, en este momento para que el Espíritu Santo le dé la convicción a usted de que pueda mortificar esa naturaleza pecaminosa. Yo le pido al Señor que lo llene de su Espíritu Santo, que le renueve sus fuerzas, que su mente sea renovada y que la carne sea crucificada en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que tú abras el entendimiento de todos aquellos que están escuchando esta lección. Y te pido, Señor, que suplas toda necesidad, que tu Espíritu Santo sea el proveedor y sea el sustentador. Dale nuevas fuerzas, Señor, a aquellos que quieren seguirte, que quieren conocer tu naturaleza, Señor. Y ayúdanos, Padre, para día con día poder crucificar esta naturaleza vieja, la naturaleza satánica, y que sea tu naturaleza, Señor, en tu espíritu, la que día a día pueda, Señor, salir a la luz del día, todos los días, para que podamos, Señor, ser un reflejo de tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias, Padre.